India, familia jurídica mixta. El derecho en la India se basa en el sistema religioso hindú, en el sistema religioso islámico y en el common law. Es un derecho híbrido porque el derecho nativo, basado sobre todo en el rito y la costumbre, ha convivido con el inglés. Datos básicos. Cuenta con un territorio de 3.287.590 kilómetros cuadrados, por lo que es una de las naciones con mayor extensión en el mundo. Está compuesta por 25 estados y 7 territorios. Su capital es Nueva Delhi y su población aproximada es de 1.100 millones de habitantes. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comunidad Británica. Está ubicada entre el Mar Arábigo, el Golfo de Bengala, Pakistán, Nepal, China y Myanmar. Cuenta con varios idiomas oficiales, entre los cuales destaca el hindi y su moneda es la rupia india. Datos curiosos. Cuando los indios mueven la cabeza de lado, exactamente como nosotros diríamos no, ellos quieren decir sí. Es el país con más cantidad de habitantes vegetarianos del mundo, ya sea por religión, los hindús, o por convicción, ya sea otras religiones. En India se dice que más del 50% de las personas son vegetarianas. La vaca es un animal sagrado en la India, así que está prohibido sacrificarlas. Muchas veces viven libremente por todo el país, incluso por las ciudades, y es frecuente encontrarlas en todos sitios, incluso en las estaciones de tren. Mucha gente se confunde llamando hindús a los habitantes de la India, quien realmente son los indios. La India es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado con más de 1.200 millones de habitantes. Se calcula que en 2021 será el más habitado, superando incluso a China. La historia de la India empieza hacia el año 2500 a.C., con la entrada de los arios en el Punjab. En ese entonces ocupaban el país 4 pueblos: los melanios, los drávidas, los cusitas y los tibetanos. Cuando los arios se establecieron en la India, se organizaron en pequeños reinos y surgió una misma civilización llamada los Vedas, proveniente de la mezcla de arios con aborígenes. A esta civilización se le conoce actualmente como hinduismo. Más tarde, Chandragupta Maurya unificó estos reinos y formó un imperio que abarcó todo el norte de la India. El hinduismo es la religión más antigua del politeísmo. Los libros sagrados de los Vedas fueron la única fuente para la historia de estos tiempos. Estos libros, también llamados Vedas, contienen su literatura religiosa y el más antiguo de los Vedas es el Rig Veda, donde se establece la convergencia de los pueblos arios y no arios y encuentra su equilibrio en un sistema social que separa los dos grupos en sistema de castas. Le sigue el periodo brahmánico. La doctrina del brahmanismo fue expuesta en un libro llamado El Código de Manu, el cual contiene las reglas principales del derecho y significó estabilizar su sistema de organización social en castas o clases hereditarias cerradas. La sociedad estaba dividida en 4 castas: los brahmanes, integrada por sacerdotes dotados de grandes privilegios. Abajo de ellos se encontraban los kshatriyas o guerreros. Posteriormente se encontraban los mercaderes. Y finalmente estaban los sudras. Sin embargo, en el nivel más bajo se encontraban los parias. Existía también una regla muy estricta de separación de castas que no permitía el matrimonio entre miembros de 2 diferentes castas. En el siglo XVI comienza la dominación musulmana, llegando así la influencia islámica en el derecho brahmánico. Sin embargo, este no llegó para suplantar al otro, sino para convivir. En el derecho civil, para los indios regía el derecho brahmánico y para los musulmanes el islámico. En cambio, en el derecho penal, la jurisdicción era única.
La compatibilidad entre ambos sistemas jurídicos residía en el hecho de que deducían las leyes de textos sagrados de origen divino a los que estaba sometida toda la sociedad. Asimismo, presentaban ciertas similitudes en sus fuentes del derecho. Por ejemplo, en el derecho brahmánico son las revelaciones de los Vedas, la tradición, Smrit, y las interpretaciones de los juristas, el Nivada y comentarios, mientras que en el derecho islámico la revelación está contenida en el Corán, la tradición en el Sunna, el consenso de los sabios en el Ijma y las interpretaciones en el Qiyas. En el siglo XVII, los ingleses y franceses intentaron apoderarse de la India, creando conflictos entre ambos países. Los ingleses lograron su intervención en la India y en 1858 el gobierno de la India fue hecho súbdito directo de la corona británica, la cual ejercía control a través de un virrey y de la oficina colonial británica. En 1877, la reina Victoria de Inglaterra fue proclamada emperatriz de la India y en 1858 tuvieron una gran influencia sobre la administración judicial y así fue como los tribunales indios tomaron como modelo de funcionamiento a los ingleses. En el siglo XIX comienzan los movimientos que luchan por un gobierno propio y se creó el Partido del Congreso Nacional Indio en 1885, que buscaba asegurar una participación en el poder político. Sin embargo, en la primera década del siglo XX, los nacionalistas comienzan a exigir la libertad de la dominación británica. Durante ese periodo aparece Mahatma Gandhi, quien desató un movimiento de masas en contra del gobierno extranjero con una táctica de oposición no violenta. Durante 1929 a 1932 se celebraron conferencias entre ingleses y representantes del Partido del Congreso Nacional Indio dirigido por Gandhi, pero no se llegó a un acuerdo. Posteriormente, en 1935, Inglaterra concedió una constitución con un proyecto de asambleas locales y un parlamento que no fue aplicado hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, fue hasta el 15 de agosto de 1947 cuando el Parlamento inglés concedió la independencia a la India y se establece el Tribunal Supremo, el cual es el máximo órgano judicial del nuevo Estado indio independiente. Por desgracia, la viabilidad política del país no se realizaría en tal fecha. La enorme tensión entre hindús y musulmanes produjo violentos encuentros en diversos escenarios del territorio indio, lo que desembocó en la separación de los musulmanes en 1947 para formar una nueva nación, Pakistán. En 1971 se desataría una guerra entre India y Pakistán que culminaría con la partición de este último y el nacimiento del Estado de Bangladesh. De acuerdo a la Constitución de 1950, la India es una república federal. Este país comprende 29 estados, las 10 antiguas provincias británicas, 18 estados formados por los antiguos estados principescos reagrupados y el estado de Indra, creado en 1953. La organización de los estados tiene una estructura parlamentaria. En las antiguas provincias británicas, el gobernador es nombrado por el presidente de la República, mientras que en los antiguos estados principescos es elegido por la asamblea local y confirmado por el presidente de la República. Su jefe de Estado es el presidente, a quien le corresponde el poder ejecutivo de la Unión, que es ejercido por medio de funcionarios subordinados a él. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El poder ejecutivo lo ejerce un presidente y un gabinete que es encabezado por un primer ministro. El gobierno es responsable ante un parlamento bicameral. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es elegido por un consejo electoral y por las asambleas legislativas de los diversos estados. El periodo presidencial es de 5 años y existe la reelección. Los requisitos para ser nombrado es ser ciudadano de la India, haber cumplido 35 años de edad, llenar los requisitos para ser elegido miembro de la Cámara Popular. El presidente puede ser sustituido por el vicepresidente. El vicepresidente es elegido por los miembros de un colegio electoral constituido por los miembros de ambas cámaras del Parlamento de acuerdo con el sistema de representación proporcional y por medio del voto único y transferible en votación secreta.
Para ayudar y asesorar al presidente en el ejercicio de sus funciones, habrá un Consejo de Ministros encabezado por el primer ministro, quien es el jefe de gobierno. El primer ministro será nombrado por el presidente, mientras que los ministros serán nombrados por el presidente a propuesta del primer ministro. Los ministros desempeñarán sus cargos mientras desee el presidente. El Consejo de Ministros será responsable ante la Cámara Popular. El poder legislativo se deposita en el presidente de la India y en el Parlamento de la Unión, el cual es bicameral, compuesto por el Consejo de los Estados, Rajya Sabha, y por la Cámara del Pueblo, Lok Sabha. El Consejo de los Estados está integrado por 245 miembros, 12 son ciudadanos distinguidos nombrados por el Ejecutivo y el resto por las asambleas de los estados. La Cámara del Pueblo está integrada por 545 miembros elegidos por voto popular, de los cuales 530 provienen de los estados, 13 de los territorios y 2 representan a la comunidad anglo-india. Las castas y grupos tribales catalogados tienen garantizados 79 y 41 escaños respectivamente. Para ser miembro del Parlamento de India es indispensable ser ciudadano indio mayor de 30 años para el caso del Consejo de los Estados y de 25 años para el caso de la Cámara del Pueblo. Normalmente, la Cámara Baja se reúne en 3 periodos de sesiones anuales. El primero, que se dedica prácticamente en su totalidad a analizar y aprobar el presupuesto, se congrega de febrero a mayo. Un segundo periodo es denominado de los monzones y trabaja en julio y agosto. El último lapso es el invernal, que labora en noviembre y diciembre. El bicameralismo indio es desigual debido a que la Cámara del Pueblo tiene una importancia política relativamente mayor. La función fundamental del Consejo de los Estados consiste en representar los intereses de los estados ante la Federación. Un proyecto de ley podrá originarse en cualquiera de las cámaras del Parlamento, excepto las que se refieren a leyes sobre moneda y otras leyes financieras que tienen que iniciarse en la Cámara Popular. En caso de desacuerdo entre estas respecto a una iniciativa y si ha transcurrido cierto tiempo desde su recepción en la Cámara Revisora, el presidente notificará a ambas cámaras su intención de convocarlas a una sesión conjunta para discutir y votar tal iniciativa. Si en esa sesión conjunta la iniciativa es aprobada por la mayoría del número total de miembros de ambas cámaras, se entenderá que fue aprobada. Una vez que la iniciativa ha sido aprobada por ambas cámaras, deberá presentarse al presidente para su aprobación. Este declarará si lo aprueba o le niega asentimiento. El presidente podrá devolver el proyecto a las cámaras con un mensaje solicitando que se reconsidere la ley o cualquier disposición determinada en ella, y en especial la conveniencia de introducir las enmiendas que recomienda en el mensaje, y cuando se devuelva así un proyecto, las cámaras lo reconsiderarán y si la ley es nuevamente aprobada por las cámaras sin enmiendas y presentada al presidente para su asentimiento, este no podrá rehusarlo. El máximo órgano del sistema judicial es el Tribunal Supremo o Corte Suprema. Actualmente está conformado por 31 miembros. Le siguen en autoridad los altos tribunales y los tribunales subordinados en cada estado. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo son designados por el presidente de la República tras consultas con el gobierno y duran en su cargo hasta que cumplen la edad de 65 años. Por regla general, ocupa la presidencia el miembro decano. La Suprema Corte es la última instancia de apelación en materia civil y penal. Es el órgano que funge como máximo intérprete de la Constitución y de las relaciones entre la Federación y los estados. Todos los jueces son nombrados por la rama ejecutiva del gobierno. Los requisitos para ser juez es ser ciudadano indio, haber estado en la judicatura entre 2 a 5 años o haber estado mínimo 10 años como abogado, ser, en opinión del presidente de la India, un distinguido jurista.
Un juez de la Corte Suprema no podrá ser removido de su cargo, sino por orden del presidente de la India, emitida después de que se le haya presentado una petición de cada cámara del Parlamento apoyada por una mayoría del total de miembros presentes y votantes en la misma sesión, solicitando dicha remoción por razones de mala conducta o incapacidad probada. Algunas de las facultades de la Suprema Corte son resolver los conflictos que se susciten entre el gobierno de la India y uno o más estados, o entre el gobierno de la India y cualquier otro estado por una parte y uno o más estados por la otra, o entre dos o más estados. También conocer del recurso de apelación contra cualquier sentencia, resolución u orden de un tribunal superior en el territorio de la India, sea en procesos civiles, penales u otro, si el tribunal superior certifica que el caso comprende una cuestión legal fundamental sobre la interpretación de la Constitución. Conocerá de apelación contra cualquier sentencia, resolución u orden en un proceso civil ante un tribunal superior en el territorio de la India, si este tribunal certifica que el monto o valor de la materia en discusión ante el tribunal de primera instancia y aún en disputa en la apelación era y es no menor de 20,000 rupias, que la sentencia, resolución u orden involucra directa o indirectamente alguna pretensión o cuestión sobre propiedad de igual valor o monto. Conocerá de apelación contra cualquier sentencia, decisión u orden de un tribunal superior en el territorio de la India en un proceso penal si el tribunal superior, como resultado de una apelación, ha revocado el sobreseimiento de un acusado y lo condena a muerte. Las principales fuentes del derecho indio moderno son la legislación y el precedente. Para comprender en forma adecuada el sistema jurídico de India, es necesario acudir también al derecho que no es oficial, es decir, el indígena o nativo, que es el que principalmente rige la convivencia social entre los grupos tribales y la situación de las personas, que es anterior al derecho inglés. El fundamento constitucional de la regla del precedente se encuentra en el artículo 141 de la Constitución, que dispone que toda regla de derecho elaborada por la Suprema Corte de Justicia resulta vinculante para todas las jurisdicciones de la India. La abogacía en la India. La profesión de abogado es reconocida como una profesión noble porque los abogados son vistos como defensores de la Constitución y guardianes de un sistema legal aún modernizado venerable. Algunas materias de derecho se clasifican en áreas específicas como civil, penal, fiscal, constitucional, de bienes raíces, internacional, patentes o derechos de autor, derecho del trabajo o derecho de familia. El Colegio de Abogados es quien establece las normas para el reconocimiento de las escuelas de derecho y universidades calificadas para otorgar títulos de abogados. Los abogados especializados en la inversión y la ley de activos se encuentran actualmente en alta demanda en la India debido a su economía y la rápida transformación creciente de ser un país subdesarrollado en una potencia mundial. Bufetes de abogados indios visitan con frecuencia las escuelas de derecho para explorar el talento excepcional, pidiendo hablar con los estudiantes más brillantes sobre un posible empleo futuro con su firma.